El Doctor en Casa presenta Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. Infraestructura. Nuevos centros de atención. Equipos de alta tecnología. Telemedicina. Beneficios para asegurados. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la red integral de atención a la diabetes que tiene en IPS, la cobertura especializada a nivel país. Quien va a hablarnos de este tema es la doctora Elizabeth Balinotti. Ella es jefa del servicio de endocrinología y directora de la red integral de atención a la diabetes de IPS. En nuestro país hay una cantidad de personas que tienen diabetes, hay otra cantidad de personas que tienen diabetes y no saben. De eso también vamos a hablar con nuestra invitada en minutos nada más. Doctora, ¿cómo te va? Bienvenida al programa. Gracias, Vivi, por la invitación. Siempre muy contenta de estar con ustedes acá para hablar de un tema que es apasionante, que es la diabetología y tratar a las personas con diabetes. Y sobre todo queremos ver cómo toda la atención que brinda IPS a sus asegurados, en este caso también. Bueno, la atención que IPS brinda a los asegurados con diabetes es, primero, especializada, segundo, es multidisciplinaria y tercero, también provee la medicación que es necesaria para los pacientes con diabetes. Por eso es importante que la población sepa que está disponible, ¿verdad?, si es asegurado. Y es importante porque esa medicación es de por vida. La medicación para la diabetes es de por vida porque es importante instaurar también el concepto de que la diabetes es una enfermedad crónica que necesita tratamiento durante toda la vida y que si no se trata es una enfermedad crónica y progresiva, es decir, progresa hasta producir daños muy importantes. Sí. Pero si se trata, la persona puede vivir su vida normalmente y felizmente y es eso lo que vamos a hablar en minutos nada más porque ahora hacemos el corte y volvemos ya. Seguimos hablando con nuestra invitada, la doctora Elizabeth Balinotti. Ella es jefa del servicio de endocrinología y es directora de la red integral de atención a la diabetes en IPS. O sea, todo lo que le vamos a preguntar la doctora sabe y está ahí y vamos a conocer un poquito más de cómo se puede tratar y qué cosas vas a encontrar en IPS si vos tenés diabetes. Pero antes de ir al tema de IPS, quiero preguntar algo que creo que es muy importante, que es la Ley de Atención y de Prevención Integral de Diabetes. ¿Qué es esa ley? ¿Qué dice esa ley, doctora? Primero digamos que la ley que tenemos en Paraguay de Atención Integral y Prevención a la Diabetes es una de las mejores leyes de Latinoamérica sobre el punto y asegura la atención tanto multidisciplinaria como médica de los pacientes con diabetes y también la provisión de los medicamentos más buenos, más nuevos y que cumplan todos los estándares científicos internacionales. Esta ley obliga no solamente al Instituto de Previsión Social, sino también al Programa Nacional de Diabetes mediante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a la provisión de los medicamentos, cosa que es fundamental. Claro. Sí, por ejemplo, en otros países latinoamericanos no hay esta ley y la gente tiene que comprar sí o sí su insulina, sí o sí sus medicamentos y muchísima gente no recibe la medicación. Sin embargo, acá en Paraguay, si uno tiene IPS para retirar todo. Y si no tiene IPS, el Ministerio de Salud también tiene estos medicamentos.
Eso es súper importante de saber porque en general a lo mejor no todo el mundo sabía eso, ¿verdad? Pensaba que solamente los que están asegurados en IPS, pero esta ley de atención y prevención integral de diabetes dice que el IPS obviamente a sus asegurados y el Ministerio de Salud a toda la población. Está en la ley, están los medicamentos, hay que ir, exigir, retirar y poder mejorar la calidad de vida, que al final es eso lo que todos queremos. Y seguimos hablando con nuestra invitada y también tengo muchas cosas que preguntarle, anoté acá. ¿Cuál es el registro único de pacientes con diabetes de IPS y cómo funciona? ¿Qué es eso? Bueno, el registro único de pacientes con diabetes del Instituto de Previsión Social es una herramienta que hace que nosotros podamos tener un control de los pacientes, de la cantidad de pacientes que consultan, del digamos, movimiento de los medicamentos, de tener una idea también de cuáles son los pacientes que se internan, quiénes usan insulina, dónde están los pacientes que usan insulina, en qué lugar se atienden más pacientes con diabetes. Entonces nos da una visión general de lo que está sucediendo en el país. Realmente es una herramienta que es innovadora en nuestro país porque es muy difícil tener datos y sí. Como en el IPS contamos con un sistema que se llama SIH, Sistema Informático Hospitalario, lo podemos hacer. Y para figurar en este registro único de pacientes con diabetes en IPS, ¿qué trámite hay que hacer? ¿Cómo se hace para figurar en eso? No hay ningún trámite que hacer. Es simplemente cuando un paciente se va y consulta, ¿verdad?, por diabetes y tiene el diagnóstico de diabetes, automáticamente el sistema le reconoce. Ajá. Y cuando consulta en uno de los niveles, en alguno de los lugares donde tenemos red, o sea, donde tenemos médicos y personal que atiende por la red, entonces ahí se le va insertando, digamos, a este registro único de pacientes con diabetes. ¿Y cuáles son los hospitales o las unidades sanitarias de IPS que están dentro de esta red que atiende a los pacientes con diabetes? Actualmente estamos casi en todo el país, ¿verdad? En Chaco tenemos Boquerón, la ciudad de Boquerón, sí. Chaco, ¿verdad? Villa Ayes, tenemos en todo lo que es la zona oriental, todos los departamentos cubiertos con personal entrenado por nosotros. Quiero decir también que el Instituto de Previsión Social no solamente es un baluarte de la salud, también es un formador de especialistas. No habría tantos especialistas como existen hoy si IPS no hiciera esa función de hospital-escuela, el hospital central del Instituto de Previsión Social. Y de ahí salieron los 120 especialistas en diabetología que actualmente están distribuidos alrededor del país. En realidad ahora somos 192 médicos más el personal multidisciplinario que nos ayuda, ¿verdad? Psicólogas, nutricionistas, educadores en diabetes, licenciadas. Pero esto es todo formado por nosotros, digamos, en un sistema de educación médica continua que vamos implementando con mucho amor y pasión, porque a veces no es que uno gana más por hacer esto, los médicos ni el personal, sino que lo hace mejor y se siente como las emociones de sentirte en paz con lo que haces y satisfecho con el servicio que brindas es muy importante. Y esto hace y marca la diferencia. No, y estar capacitado y mejor capacitado para atender a un paciente que viene con un problema, con una condición como es el tema de la diabetes, porque también, doctora, en tu experiencia, contarnos, mucha gente no cree que tiene diabetes o dice, sí tengo, pero voy a dejar de comer esto y ya me bajó mi azúcar y ya me curé. Entonces es como que se ningunea o no se quiere aceptar que es una condición que la persona tiene y que tiene que convivir con eso, pero que con los medicamentos, con el tratamiento y haciendo lo que ustedes le indican, puede tener una vida absolutamente normal. Sí, es así. Lo que ocurre es que el paciente dice, tengo un poco de diabetes. No existe un poco de diabetes. El que tiene diabetes tiene que ser tratado de forma constante durante toda su vida y debe recibir medicación, debe consultar cada 3 o 4 meses, tiene que realizarse análisis y tenemos ciertos números, metas numéricas que el paciente debe conocer.
cuesta un poco culturalmente también hacer el cambio de estilo de vida que implica esto, ¿verdad? Pero a mí lo que me parece importante es que como institución nosotros brindemos por lo menos el soporte necesario que dice la ley. Atención multidisciplinaria, medicación de buenísima calidad, cambio del VADEMECUM cada 2 años si hace falta para mejorar los medicamentos que van apareciendo en todo lo que es el mundo farmacológico de la diabetología. Entonces, eso nosotros tenemos que proveer, pero nada puede sustituir la responsabilidad personal de que el 90% del resultado del tratamiento de los pacientes con diabetes depende de la adherencia al mismo. Es decir, si el paciente no se adhiere, no hay posibilidad. Es importante que entendamos que la salud es un bien intransferible. Yo tengo que cuidar mi salud y cada paciente debe cuidar la suya. Doctora, y por ejemplo, un paciente que se atendió en IPS acá en Asunción, después viaja, qué sé yo, por algún motivo y está en otra ciudad del país y precisa consultar. Él puede ir a consultar y ya van a tener todos sus datos. ¿Cómo es? Sí. Es todo un sistema integrado, ¿verdad? Entonces, si el paciente consulta, por ejemplo, en Encarnación y después viene a Asunción, nosotros sabemos qué retiró, qué está haciendo, cómo sigue su tratamiento, qué medicamento está usando, por lo menos qué retira de IPS, vamos a saber, ¿verdad? Claro. Y si puede hacerlo en todas las ciudades donde haya red, ¿verdad? Donde haya núcleos de atención a la diabetes, se llaman. Actualmente tenemos, por ejemplo, el orgullo de que no había en Vallemí nadie que atendiera a ningún paciente con diabetes y la gente tenía que cruzar a la Argentina para ir a comprar los medicamentos. Sin embargo, ahora nosotros hicimos un entrenamiento a médicos que si bien no son especialistas, vinieron a Asunción, estuvieron como 8 semanas entrenados acá intensivamente y ahora ellos insulinizan y le atienden a estos pacientes que están allá lejísimos, para nosotros es lejos, ¿verdad? Sí. Y reciben su insulina, reciben todo. Entonces es fundamental el trabajo de hormiga que se hace en el Instituto de Previsión Social y que a veces no es valorado, por supuesto, porque sí, pero se no, está porque haciendo. es algo, lo que pasa es que como es una condición, es algo que bueno, la persona tiene diabetes, pero camina, hace su vida normal, qué sé yo, y ustedes están todos atrás de eso para que esa persona pueda lograrlo, ¿verdad? Entonces es como que pasa más desapercibido que si, no sé, alguien que tiene un accidente y ahí le salvan la vida, ¿verdad? Pero ustedes le están salvando la vida todos los días, doctora. Yo siempre les digo a otros especialistas, no, lo nuestro es muy interesante porque nosotros hacemos bien nuestro trabajo y vemos que el paciente vive 10 años más, 15 años más de lo que iba a vivir si no hacía bien su tratamiento. Hay otras especialidades que no lo logran. Ay, doctora. Bueno, y hablando de eso, de la formación, ¿cómo se realiza esa formación de médicos y de educadores? Porque los médicos son los educadores también en diabetes. ¿Cómo se hace esa formación? Vivi, esa es una pregunta magnífica porque la educación médica continua es en realidad lo que sostiene la calidad de atención de cualquier institución. Entonces nosotros hacemos eso mediante, imagínate, clases de Zoom, por Zoom hicimos toda la pandemia. Llegamos a tener 900 licenciadas de enfermería unidas a nuestro Zoom para ser educadoras, nutricionistas, psicólogas, y a los médicos, por supuesto, lo seguimos haciendo constantemente. Actualmente nosotros estamos en perspectiva de volver a abrir el posgrado de diabetología de la Universidad Católica, ¿verdad? Para tener otra tanda de nuevos diabetólogos. Y en eso estamos, ¿verdad? En el proceso constante de mejorar la atención y sobre todo de poner a disposición de la población del país gente que está entrenada en el tratamiento de la diabetes. Parece que es una sola patología, pero es una patología que necesita un cuidado extremo y real y necesita que el médico y todo el personal de salud esté muy actualizado. Claro, porque se van descubriendo nuevas maneras de tratar también. Y vamos, todo, el plan final es que la diabetes se pueda curar, ¿verdad? La ciencia está en eso, ¿verdad? Sí. En células madre, en terapias inmunológicas, en fin. Pero, sí. No, perdón, pero eso de que se pueda curar, la gente que se hace esta cirugía bariátrica, ¿se cura de diabetes o no? Se llama remisión, no llamamos curación. Se llama remisión y sí, pero ¿qué pasa? Hay ciertas
características que el paciente tiene que tener cuando es sometido a la cirugía bariátrica para que pueda remitir, digamos, la diabetes. Por ejemplo, que tenga poco tiempo de evolución, que la hemoglobina glicada no sea demasiado alta, o sea, que no tenga tan mal control. Depende también de la cantidad de insulina que utilizaba o no, o en fin, de factores individuales que pueden hacer que remita o no, pero sí, el 80% más o menos de los pacientes que son operados de un bypass gástrico pueden tener una remisión de la diabetes. Puede haber una recaída de la diabetes a lo largo del tiempo, más o menos en un 30%, más de 5 años después, pero también depende de cómo el paciente se cuide. Claro. Y en IPS quiero decir que tenemos también la cirugía bariátrica disponible, solo que ese es un proceso que necesita disciplina del paciente y hay una larga espera porque no es una cirugía sencilla, no hay muchos cirujanos que la hagan, ¿verdad? Sí. Pero sí tenemos. Y para esa cirugía también hay una preparación muy importante a nivel psicológico también, no solamente a nivel físico y post. Tenemos, de hecho, el programa de atención integral a la obesidad se llama y está constituido por psicólogos, nutricionistas, clínicos, endocrinólogos y cirujanos bariátricos. Y eso funciona y el paciente tiene una preparación de aproximadamente 6 meses antes de la cirugía, antes de fijar la fecha para la cirugía, porque necesitamos saber que el paciente está realmente en condiciones de hacerlo. Claro. Y un punto sobre eso es porque es muy importante decir que la cirugía puede crear un déficit de absorción, por ejemplo. Sí. Entonces, el paciente tiene que estar comprometido a seguir la suplementación, a seguir los controles, no es que se opere y se va y nunca más viene. Claro, sí. Ahora, hablando del tema de diabetología, ¿cómo es para que un médico sea diabetólogo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cursa los 6 años de medicina y después, ¿cómo es? Qué interesante, Vivi. Es que quiero saber. Bueno, para ser diabetólogo se hace así: 6 años de facultad, 1 año de internado, 3 años de residencia completada en medicina interna, que son los especialistas en medicina interna, o 3 años de medicina familiar completa, y después hace un posgrado de 2 años de diabetología, que nosotros hacemos eso en la Universidad Católica. O sea, son como 12 años de estudio. Mínimamente, más. Sí. Más años. Y claro, porque 12, 12 años. Sí. Es una vida de estudio realmente, ¿verdad? Y es porque se sigue estudiando. Se sigue estudiando para siempre, ¿verdad? Y lo mejor del caso es que es muy apasionante porque hay un cambio y vos ves un progreso. Por ejemplo, en IPS tenemos la liraglutide, que es una droga de diseño, que es un análogo de una hormona que se secreta en el intestino, sale bastante cara, y IPS tiene, y protege el corazón, protege el cerebro, protege el riñón, ¿verdad? Y está disponible para los pacientes con diabetes que tienen alto riesgo cardiovascular y sale más o menos $300 por mes. Imagínate, y nosotros tenemos esa droga y tenemos las mejores insulinas, tenemos la insulina glargina U100, la glargina U300, la insulina Degludec, la insulina ultra rápida, la NPH, la cristalina. Es decir, tenemos toda la variedad de insulinas disponibles en el mundo, no es solamente en Paraguay. Entonces, no puedes hacer nada si vos tenés esa medicación, pero no tenés el personal entrenado para indicar de la manera efectiva y adecuada, ¿verdad? Y otra cosa que ha sido siempre la falencia de Paraguay es que nosotros no podemos medir los resultados porque no tenemos los datos bien puestos. Por eso es que el registro único de pacientes con diabetes es una herramienta que nos va a ayudar a abrir a lo largo del tiempo la calidad, mejorar y abrir la atención, ¿verdad? Claro, qué lindo escucharte, porque así uno se da cuenta de la pasión que tienen los profesionales, algunos profesionales, la doctora, por ejemplo, cuando habla de todo esto, que realmente es una vocación y es una pasión. Vamos a hacer un corte y a la vuelta continuamos hablando de esta cobertura especializada a nivel país que tiene IPS en atención a la diabetes.
doctora Elizabeth Balinotti y yo le decía ahora que da gusto hablar con ella porque se nota que vive lo que hace, que le encanta lo que hace, que da gusto cuando uno encuentra a personas así y qué afortunados somos quienes trabajamos en lo que amamos. Y eso hay que agradecer también y evidentemente la doctora con todo lo que nos está contando y ustedes se darán cuenta también con qué ímpetu y con qué cariño habla de todos estos temas. Doctora, y que seguimos hablando de esto que te apasiona y que a mí me encanta poder traer buenas noticias, porque eso es lo genial, porque siempre hablamos, obviamente sabemos que el nivel de salud de nuestro país la atención a la salud de nuestro país es paupérrimo. Tenemos demasiadas necesidades, ilimitadas necesidades, pero hoy nos concentramos en IPS, que sí tiene muchas cosas y tiene esa solución para el asegurado. Ojalá todos podamos ser asegurados de IPS y poder contar con estos beneficios. Pero ahora lo que quiero saber es qué tipo de equipamiento, qué cosas, qué tiene IPS para el tratamiento de los pacientes diabéticos. Bueno, recordemos que los diabetólogos, los internistas, los especialistas en medicina familiar y nosotros los endocrinólogos somos clínicos, entonces nosotros mismos no usamos mucho equipamiento, pero sí todo el otro grupo de especialistas que trabajan con los pacientes con diabetes. Por ejemplo, los oftalmólogos. Los oftalmólogos tienen todos los aparatos necesarios para la revisión de la retina, tienen también las cirugías de alta complejidad para aquellos pacientes que tengan problemas como por ejemplo un desprendimiento de retina con una hemorragia severa del ojo, que eso que hace que el paciente se quede ciego. Entonces hay todo ese implemento. Después, otro de los factores muy importantes de riesgo de los pacientes con diabetes es el infarto agudo de miocardio. Nosotros contamos con un sistema, con un servicio de hemodinamia, que es aquel que te realiza el cateterismo cardíaco, pone los stents, el tratamiento endovascular de las lesiones del corazón. Tenemos un servicio de cardiocirugía impresionante, donde se realizan las cirugías de triple bypass y coronario, las cirugías de lesiones valvulares y otras muchísimas, ¿verdad? Después tenemos también los servicios de neurología y neurocirugía que nos ayudan con esos pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares, solo para la prevención de las complicaciones de los accidentes cerebrovasculares con lo que nosotros llamamos, hay como una urgencia de stroke, se llama, ¿verdad? Que si, por ejemplo, el paciente tiene una ACV, llama por telemedicina al hospital central y del médico donde se encuentre puede consultar urgentemente con un neurólogo y hacer el tratamiento para ese ACV que está instalándose en ese momento. También tenemos el servicio de traumatología que trabaja con nosotros, que es con lo que es el pie diabético. También tenemos el sistema de fisiatría, que es para la recuperación y hacer todo lo que sea de fisioterapia, ¿verdad? Cada día tenemos más cosas. Tenemos psicólogas, nutricionistas, y educadores, ¿verdad? Entonces, realmente no solamente los implementos tecnológicos que IPS sí tiene los de punta, pero lo más importante, porque me parece a mí, es la gente que sabe usarlos y la gente que está capacitada para usarlo. Exacto. Y también la formación de las nuevas generaciones de médicos que podrán hacer esto. Porque como sabes, la formación de especialistas es realmente difícil y es muy costoso. Y el IPS eso hace y eso dona al Paraguay. Porque no saca nada de rédito de eso, sino que provee. Claro. Eso es súper importante. ¿Qué son los educadores? Los educadores, mira, en Estados Unidos, por ejemplo, los educadores son licenciados en enfermería que hacen un posgrado de 2 años en diabetología para poder enseñar a los pacientes cómo aplicarse su insulina, qué comer, hacer el conteo de carbohidratos, cómo debe cuidar su pie, cómo debe aplicarse la insulina, cómo tiene que utilizar el monitoreo ambulatorio de la glucosa. En fin, lo que hace es el soporte de estar al lado del paciente después de la consulta con el médico. Entonces se sienta con el educador y le habla de todo lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos eso un poco a menor escala, ¿verdad? Porque no tenemos todavía una carrera de educadores, pero nosotros hacemos el entrenamiento para que nuestros licenciados y enfermeros se conviertan en educadores. Porque cuando hablamos de diabetes, no hablamos solamente de controlar el azúcar en la sangre, como
famoso, todo el mundo piensa que eso nomás es el problema, o esa tiene que ser la atención fijada en eso, sino que la diabetes es una condición o una enfermedad, o no sé cómo se llama, cómo se la define. Es una condición. Es una condición que afecta absolutamente a todos los órganos del cuerpo, o sea que puede afectar a todos los órganos del cuerpo. Por eso que se habla del pie diabético, y cuando vos no estás por dentro de esto, decir, ¿qué tiene que ver el pie con que tenga diabetes? ¿Verdad? Y es justamente por la falta de irrigación y el tema de los nervios y todo que va perdiendo esa parte del cuerpo, sí, es que no se cuida. Sí. Y también lo que vos decís, el corazón, o sea, la vista, todo, o sea, El riñón. el riñón, la persona diabética tiene que tener una cantidad de médicos a su alrededor que lo atiendan. Así mismo. Cuando hablamos me olvidé mencionar el servicio de nefrología, que nosotros también claro. tenemos el servicio de diálisis, que claramente no queremos que nuestros pacientes lleguen a diálisis, pero IPS provee el servicio de diálisis para sus asegurados. Y si realmente la diabetes afecta a toda la economía del cuerpo cuando no es tratada en forma. Claro. Cuando el paciente no se adhiere al tratamiento y cuando no cambiamos nuestros hábitos, porque acuérdate que los hábitos son fundamentales. Los pacientes quieren seguir comiendo la chip. Y sí, ¿y quién no quiere comer la chipa? Pero bueno, ahí está la parte educativa, ¿verdad? Eso no significa que nunca más en su vida va a comer una chipa. Exactamente. ¿Verdad? Tengo un paciente que me decía, por ejemplo, doctora, yo una chipa por día nomás. No se puede una chipa por día. Es muchísimo. Es una vez a la semana, cada tanto, de vez en cuando, ¿verdad? Pero no es que hay que renunciar a las comidas ricas, sino que hay que volver a reaprender qué puede ser rico. Así mismo. Y hablando de justamente eso, ¿con qué frecuencia el paciente diabético tiene que usar la insulina? ¿Eso depende de cada uno o cómo es? Bueno, la insulina, en IPS tenemos más de 13.000 pacientes insulinizados, así que reciben insulina todos los meses, que retiran. La insulina se aplica todos los días, ¿verdad? Depende de qué tipo de diabetes tenga. Si es la diabetes tipo 1, tiene que recibir múltiples dosis de insulina en el día, que sería una insulina de acción prolongada y después las insulinas ultra rápidas o rápidas con cada comida. Eso puede llegar a ser entre 4 y 6 inyecciones por día de insulina. Para los pacientes con diabetes tipo 2, dependiendo de la insulina que usen, se puede utilizar una sola vez o 2 veces al día y en algunos casos más. Pero cada vez, o sea, cada paciente es un mundo y tiene sus indicaciones precisas y el tipo de insulina se combina, el de acción larga con el de acción, digamos, rápida. ¿Y cuáles son las causas de la diabetes? Eso todavía no se descubrió, ¿verdad? ¿Por qué una persona tiene diabetes y otra no? ¿O cómo se puede evitar tener? Evitar se puede cuando es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, que es la que vemos en los niños, que es por un déficit de secreción de insulina porque hubo una alteración y una muerte de las células que producen insulina, esa no se puede prevenir, ¿verdad? Viene intrínsecamente en nuestra genética y aparece en la juventud, en la niñez o en la adolescencia normalmente. La diabetes tipo 2, sin embargo, tiene una alta carga genética. Nosotros como etnia latina somos muy propensos a tener diabetes y tenemos pero hacemos mucho para que aparezca, ¿sí? Hacemos todo para que aparezca. Hacemos todo mal, al revés. Todo más o menos para que aparezca en el sentido de que comemos mucho y también no nos movemos, o sea, no le hacemos caso a la biología del cuerpo. Nosotros tendríamos que comer muy poquito y hacer mucho ejercicio y ahí vamos a estar sanos. Pero el asunto es de comer muchos carbohidratos, subir de peso, no hacer ejercicio y eso va desencadenando un estado en el cual el cuerpo se hace más insulino resistente y va apareciendo la diabetes a lo largo del tiempo. Pero quiero decir nomás que antes de que aparezca la diabetes, 10 años antes ya empezó el proceso de aparición. ¿Y cómo pillamos eso? Puede pillarse mediante la medición de la cintura abdominal. Si sos mujer y tu cintura abdominal tiene más de 88 centímetros, tenés lo que se conoce como obesidad abdominal, por más que seas delgada. Y si tu cintura abdominal tiene más de 102 centímetros y sos varón, también tenés obesidad abdominal. 88 para la mujer, 102 para el varón. Cintura abdominal, o sea, es donde está el ombligo.
Arriba del ombligo Ahí o en donde el está el ombligo. ombligo. Donde está el ombligo. A medirse todo el mundo. Porque si tenemos eso, ya tenemos obesidad abdominal. Y eso te lleva a la insulinoresistencia. Ese es un marcador de insulinoresistencia. Después podemos medir también la insulinemia basal, el OMA, que es un marcador de resistencia, pero que no es necesario hacer. Vos le ves a un paciente y ya sabe que es insulinoresistente. Claro. Cuando tiene obesidad o sobrepeso u obesidad. O sea, la panza es el tema. La panza es el tema. Y Dios mío, y yo miro así nomás y la cantidad de gente panzona. Impresionante, por eso es que tenemos tanta diabetes y por eso es que tenemos tanto problema metabólico, porque esa grasa abdominal es un tejido endocrino que produce sustancias que producen insulinoresistencia, producen alteración en la formación de los ateromas carotídeos o en el corazón o en el cerebro, o sea, ponen el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares también. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Por ejemplo, una persona dice, yo no quiero tener nunca en mi vida diabetes. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer, no, tampoco podemos decir que nunca puede tener. Sí, bueno, pero hacer todo lo posible para lo que esté en mis manos. Entonces, si vas a hacer todo lo posible, es comer poco, hacer ayuno intermitente es una buena idea. ¿En serio? Sí, Qué pero bueno. comer poco, hacer ejercicio realmente regularmente y tener una buena masa muscular. Es decir, hacer ejercicio aeróbico y hacer un poquitito de pesa también. Y sobre todo comer 3 frutas al día, 2 porciones de verdura, proteínas magras, no comer fritos, tratar de no comer embutidos, no tomar gaseosas con azúcar. Ese tipo de cosas que son realmente cambios culturales probablemente, ¿verdad? Porque en las casas normales vos ves que toman alguna gaseosa con azúcar y una empanada. Y eso no está bien porque son muchas calorías juntas. Sí. Entonces tendría que ser, por ejemplo, una fruta y un huevo duro, por ejemplo, en la media mañana. Está demostrado que el ambiente obesogénico en la casa hace que haya niños y adolescentes obesos. Así mismo. Bueno, la musiquita, que vamos a seguir hablando, pero a la vuelta del corte, la música nos indica, vamos al corte. Realmente apasionante que es la diabetes y sobre todo lo que tiene IPS para tratar a las personas que tienen diabetes. Y quiero preguntarte, doctora, ¿qué complicaciones puede producir la diabetes que no se trata? Bueno, las complicaciones son, vamos a empezar de arriba, puede ser una ceguera, de hecho la diabetes es la causa de ceguera más frecuente en el adulto, es importante decir. Puede producir infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, puede producir una insuficiencia renal que necesite diálisis, puede producir alteraciones vasculares y nerviosas, por ejemplo, puede producir una neuropatía dolorosa y el paciente tenga todo el tiempo dolores en los miembros inferiores, por ejemplo. Puede producir alteraciones en la función sexual, produciendo impotencia sexual en los varones. Puede producir alteraciones en todo lo que es sistema simpático, es decir, puede producir incontinencia fecal, incontinencia urinaria, puede producir amputaciones porque el pie diabético no se cura, entonces de repente necesitamos llegar a amputaciones y la diabetes es la causa no traumática más frecuente de amputaciones en todo el mundo y sobre todo puede producir la muerte prematura de las personas. Y algo que la gente nunca dice, pero para mí es muy importante decir, la diabetes no tratada le saca independencia y libertad a las personas. ¿Qué es lo más valioso que nosotros tenemos? Es la independencia y la libertad de poder elegir cuándo caminar, cuándo irnos arriba, cuándo sentarnos, cuándo bañarnos, cuándo todo, ¿verdad? Yo a veces le digo al paciente, mira, vos sos libre y piensa así, no entiende que lo que puede perder es esa libertad hasta de bañarse solo. Si le da un derrame porque no se cuida, ¿verdad? Y eso es fundamental entender. Si nosotros cuidamos la salud todos los días, hacemos que no hayan esas complicaciones a largo plazo. Doctora, ¿y cómo tiene que ser el control? ¿Cada cuánto? ¿Cómo es el tema? Bueno, cada 3 meses o cada 4 meses, dependiendo de cuán
bien o mal esté su control de hemoglobina glicada. Se tiene que hacer laboratorio, se tiene que hacer medirse el azúcar y la hemoglobina glicada, el colesterol, los triglicéridos, la función renal. Eso se debe hacer habitualmente, pero anualmente se tiene que hacer un estudio de la retina, que es una retinografía o un estudio de fondo de ojo, también le decimos coloquialmente, un análisis de orina de 24 horas donde vemos la funcionalidad renal y medimos la proteinuria, ¿verdad? De cómo funciona el riñón y si hay o no un daño estructural del riñón. Después tiene que tener una evaluación cardiológica anual también, ¿verdad? Y tiene que tener evaluaciones del pie para evitar o reconocer cuáles son los pies de riesgo, aquellos que tienen malformaciones, que pisan mal, que tienen callos, que tienen micosis, que tienen onicomicosis, o sea, hongos en las uñas. Eso hay que curar todo. Y también algo de lo que nos olvidamos siempre es una evaluación odontológica, al menos anual, y curar la boca, porque la boca también se puede enfermar y en los pacientes con diabetes puede ser más factible tener gingivitis, pérdida de piezas dentarias por culpa de infecciones, porque el cuerpo no se puede defender de las infecciones correctamente si el azúcar está elevado. ¿Y cómo tiene que ser, no cómo tiene que ser, cuál es el costo aproximado de un tratamiento con insulina para una persona que no está asegurada en IPS? Porque en IPS se retira la insulina. Si vas a comprar la insulina puede salir más de 500.000 guaraníes por mes. Esa es nuestra realidad. Puede salir bastante cara, pero quiero decir nomás que en Estados Unidos, por ejemplo, la insulina sale $200 por mes o más. O sea, 1,5 millones. Sí, algo así como 1.400.000. Pero acá en Paraguay los costos son un poco menores y es como 500.000, 600.000, dependiendo de la dosis. Claramente si usa altas dosis, usa muchas lapiceras, entonces puede ser muy alto. La insulina NPH y la insulina cristalina son insulinas que son mucho más económicas. Puede haber, pero tienen algunas dificultades, ¿verdad? Sobre todo porque te aumentan el riesgo de tener hipoglucemias y puede ser difícil el manejo de algunos pacientes con esas insulinas. Por eso es que siempre vamos a las insulinas de última generación, que son las que protegen, digamos, contra la hipoglucemia. Entonces, las insulinas que tenemos en IPS son las originales, entonces esas son bastante caras. Perfecto. Bueno, y vamos a hablar, quiero saber los costos. El costo aproximado, estimado, en una internación de un paciente diabético no en IPS, sino en un privado. Porque es importante ver eso y después ver lo que tenés, pues. Estos datos que te voy a decir son de Estados Unidos, porque no hay acá farmacoeconomía, no se estudia mucho, pero estamos en ese proceso. Sale aproximadamente $17.000. $17.000 sería, muchísimo, casi 200 millones de guaraníes. Internar a un paciente, por ejemplo, con una descompensación aguda como un estado hiperosmolar o una cetoacidosis diabética que nosotros vemos todos los días en cantidad en el hospital. Entonces, eso es carísimo, ¿verdad? 129 millones de guaraníes al dólar a 7.000. Sí, por ahí. Entonces, hay que decir que sale muy cara la internación, pero si uno se va a un hospital, a un sanatorio privado, también sale una fortuna internarse cuando tenés diabetes, claro, porque no solamente le va a atender el clínico de guardia, sino tienen que venir todos los especialistas que están digamos, adecuados para ese paciente, el neurólogo, cardiólogo, el endocrinólogo, claro, el diabetólogo, sí. No. ¿Y los seguros privados no cubren todo eso? No, o sea, depende seguramente de la cobertura que tiene el paciente, eso se paga todo, ¿verdad? Pero lo que cabe decir también sobre la ley, que te quiero decir algo, sí, la ley asegura que no haya discriminación para el paciente con diabetes. Y eso yo creo que los pacientes tienen que empoderarse de eso. A veces pienso que los pacientes mismos no se juntan y no se apoderan de la ley, ¿verdad? Porque no debe haber discriminación ni en privado ni en público para los pacientes con diabetes de ninguna clase. Claro. Es importante esto que ya hablamos, la pregunta fue al inicio del programa y ahora otra vez sobre esta ley, doctora, si podés volver a explicarnos para que todo el mundo sepa y, como decís vos, se empodere. Si vos no estás asegurado en IPS y estás con diabetes, ¿qué dice esta ley? Dice la ley que todos los paraguayos tenemos derecho a tener atención de la mejor calidad con respecto a la diabetes, como también la provisión de los medicamentos necesarios para el tratamiento de la diabetes.
también dice que no se le debe discriminar ni laboral ni de ningún otro tipo a los pacientes con diabetes. Y eso es fundamental, ¿verdad? Porque a veces puede ser que le digan, no, vos tenés diabetes, no puedes trabajar. Y tampoco en otros ámbitos, ¿verdad?, de la salud no se le debe discriminar. Bueno, importantísimo saber justamente eso. ¿Qué complicaciones puede producir la diabetes si la persona se está tratando? O sea, si no se está tratando, ya sabemos. Pero si se está tratando, ¿puede lo mismo tener algún tipo de complicación? Sí. La complicación más frecuente del tratamiento intensivo de la diabetes es la hipoglucemia. ¿Qué es la hipoglucemia? La hipoglucemia es cuando baja demasiado los niveles de azúcar en la sangre del paciente. Entonces, porque el paciente hizo más su dieta, por ejemplo, o saltó una comida y se puso o tomó su medicación para diabetes, entonces le bajó demasiado. Entonces puede ser una urgencia y se divide otra vez según el grado, ¿verdad? Si el paciente se siente mal, suda frío, toma un líquido con algo de azúcar, entonces enseguida pasa. Pero si el paciente pierde el conocimiento y necesita ayuda de tercero, es una hipoglucemia grave. Entonces hay que saber que puede haber complicaciones también con el uso de la medicación, tanto oral como inyectable de la diabetes. Hay algo que se llama diabetes gestacional y su nombre indica, y ya lo hemos visto acá en el programa, en varios programas, que es la diabetes que tienen las embarazadas durante el embarazo. ¿Vos podés explicarnos por qué eso pasa? Y si es una persona que después que tenga puede tener otra vez diabetes sin estar embarazada. Bueno, la diabetes gestacional aparece en quien puede, no quien quiere. ¿Qué es lo que significa eso? Que probablemente ya había un trastorno en la insulinoresistencia de esa mujer que se embarazó. Entonces, cuando se embaraza, la placenta produce otra vez una insulinoresistencia y entonces no puede compensar la insulina del cuerpo y empieza a subir el azúcar. Nosotros hacemos el diagnóstico en la primera consulta prenatal y después entre las 24 y 28 semanas otra vez un test de tolerancia oral a la glucosa para diagnosticar si tiene o no diabetes gestacional. La diabetes gestacional en el 80% de los casos se trata solo con dieta, pero en ese otro 20% podemos necesitar utilizar insulina y vemos mucho. ¿Y cómo la embarazada se da cuenta que tiene diabetes? ¿Sale no en tiene el síntomas? ¿Ah? Normalmente no tiene síntomas, sale en el laboratorio, en el análisis. Si la glucosa por igual o mayor a 92 en ayunas, ya hace el diagnóstico de diabetes gestacional y hay que tomar en cuenta eso. Ya es otro nivel, son otros niveles o puntos de corte de la glucosa más bajo que en la persona no embarazada. ¿Y qué pasa si esa embarazada tiene diabetes gestacional y no sabe, no se trata, no se hizo el análisis? ¿Qué le pasa al embarazo y qué le pasa al bebé? Lo que pasa es que el bebé nace súper grande, súper gordito. Eso se llama macrosomía, ¿verdad? Y entonces el bebé también sufre una programación intrauterina para ser obeso, hipertenso y diabético a lo largo de su vida. Y por supuesto está también asociado a complicaciones periparto, por ejemplo, distrés respiratorio del bebé recién nacido, alteraciones ahí que sean difícil manejo. Y también el bebé puede hacer una hipoglucemia al nacer y puede tener un daño cerebral. Eso es en el caso que la embarazada no se trate su diabetes gestacional, no le vamos a asustar. Se descubre, por eso que hay que hacerse los controles prenatales durante el embarazo para que ahí se vea si tenés diabetes gestacional. Bueno, te cuidás como diga el médico y el bebé va a nacer perfecto. Así mismo. Doctora, otro cortecito. Volvemos ya. Bueno, y en esta parte final del programa quiero preguntarle a nuestra entrevistada cuáles son los planes, cuáles son los proyectos, qué es lo que la red integral de atención a la diabetes en IPS, qué es lo que quieren hacer o están proyectando.
Bueno, estamos proyectando habilitar más núcleos de atención a la diabetes y sobre todo estamos proyectando crear los educadores en diabetes realmente que tengan así una formación importante. Por otro lado, hacer más accesible a la población también la consulta, ¿verdad? Poniendo a disposición más turnos, porque como finalmente somos pocos, 192 somos pocos para la cantidad de pacientes. Sí, para la cantidad de pacientes y la necesidad que existe. Entonces, estamos en ese proceso de observar cómo podemos hacer para que haya mayor disponibilidad de turnos en todo el país. Porque lo que queremos es descentralizar la atención de calidad y con calidez, porque en el Hospital Central, si bien somos en mi servicio de endocrinología, endocrinólogo, que es una especialidad madre, digamos, es más grande, afecta a todos los órganos endocrinos del cuerpo, y entonces es como más especializada, pero también tenemos diabetólogos y atendemos también la diabetes. Pero digamos que extender la atención a la diabetología en general, a los pacientes con diabetes, a todo el país de forma más integral y efectiva este año. Ese es nuestro propósito. ¿Y es el proyecto que tienen y están trabajando para eso? Estamos trabajando intensa y constantemente. Sabes que a veces no es tan fácil la burocracia, habilitar los catastros, poner todo en condiciones para que lleguen los medicamentos a los lugares más distantes, sí, porque son todos medicamentos que tienen que ir refrigerados, tienen que tener una heladera, tienen que tener una heladera especial, tienen que tener un transporte especial, todo un proceso de logística que es necesario para que lleguen los medicamentos a los lugares más recónditos del Paraguay a los cuales nosotros llegamos. Fantástico. Doctora, quiero agradecerte la presencia, gracias por tu tiempo. Llega volando, tiene que salir para una reunión, pero gracias por estar acá con nosotros, contarnos todo esto y permitirnos conocer un poco más qué es lo que tiene IPS para sus asegurados, en este caso en el área de diabetología. Gracias, Vivi, por la invitación. Siempre estamos disponibles para todo lo que sea educación médica continua. Y quiero agradecer también a las autoridades de IPS el soporte que dan para este proyecto que es realmente a nivel nacional y que cambia la vida de los asegurados. Porque vos vieras que cambia el futuro, cambia la cantidad de años que viven y cambia el futuro de sus familias al verles a ellos cómo se tratan. Entonces la familia también ya dice, bueno, yo no quiero tener ese tipo de cosas. Entonces tiene un efecto en la eternidad. Siempre le digo a los alumnos de posgrado, lo que ustedes hacen hoy tiene un efecto en la eternidad. Qué importante, qué maravilla. Gracias, doctora. Gracias, Vivi. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. Yo soy diabética. Aparte soy operada del corazón 2 veces, tengo 2 bypass, una válvula aórtica. Me dio un infarto un día y en un periodo de 5 años me operé 2 veces del corazón. Y estoy en tratamiento en IPS. La primera vez no pude hacerme en IPS. Después ya para la segunda y para la tercera operación después de mi pierna, también ya lo hice todo acá en IPS. Es por la diabetes, pero por sobre todas las cosas yo tuve el dedo gordo, se me descompuso y me rasparon, me hicieron de todo y después me hicieron hacer un estudio especial y encontraron que ya la infección estaba subiendo por la pierna. Porque yo aparte de esos problemas tengo que las arterias tengo cerradas. Entonces ahí fue que el doctor decidió amputarme. Primero me iban a sacar el dedo nada más y después vio el resultado el doctor y dijo, no, tenemos que ir un poco más arriba. Yo soy insulina dependiente ahora y me probé IPS también, el anticoagulante también porque soy anticoagulada al tener la prótesis de la válvula mecánica y no me falta, personalmente a mí no me falta ningún medicamento de los que necesito. Todo me probé IPS, todo. Tengo un objetivo de volver a pararme, volver a levantarme, quiero volver a caminar y trato y le digo a la gente, se puede.
Si bien no es cierto que vas a llevar la vida de antes, pero por lo menos una mejor calidad de vida. El Doctor en Casa presentó Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Fue una realización de Alicante.